Hola, mi nombre es Diego Pimentel, soy psicólogo, vivo en Argentina y soy parte de Brain Trainer ya hace varios años. En esta ocasión voy a hablar acerca de neurociencias aplicadas y algo más en el tratamiento psicológico. La neurociencia aplicada utiliza tecnología y conocimiento sobre el cerebro para resolver problemas prácticos, principalmente en la clínica y el trabajo. La neurociencia aplicada además se nutre de conocimiento que proviene de disciplinas clásicas, como ser la psicología clínica, la rehabilitación neuropsicológica y la ergonomía. Utilizan técnicas de neurofeedback, neuroestimulación y realidad virtual. ¿Cómo trabajo? Bien, con primer entrevista clínica y después de esa entrevista clínica puedo llegar a trabajar con varias de las técnicas que están ahí en pantalla, esa- que más adelante las desarrollaré, pero puntualmente cuando trabajo con una persona que viene a hacer psicoterapia y neurofeedback, seguro que voy a estar trabajando en algún momento con biofeedback de la realidad, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. También en algún punto es posible que utilice la hipnosis, al igual que la realidad virtual. ¿Qué significa variabilidad de la frecuencia cardíaca? Bien, es un parámetro indicador del nivel de salud cardiovascular. Su análisis permite un estudio no invasivo de la actividad del sistema nervioso autónomo sobre el nodo sinusal. Una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca es señal de un buen funcionamiento y adaptabilidad del sistema nervioso autónomo, considerado como estado saludable. Y una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca significa un funcionamiento anormal o una adaptabilidad insuficiente del sistema nervioso autónomo, lo que es indicador de mala salud. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se define como la variación que ocurre en el intervalo de tiempo entre dos latidos cardíacos consecutivos. Se obtiene identificando el momento donde aparece cada onda R y se calcula el tiempo transcurrido entre dos ondas R consecutivas. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es una herramienta muy útil para analizar los desequilibrios entre la actividad simpática y parasimpática. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Le vamos a enseñar, a partir del entrenamiento en biofeedback, tipo de respiración para acceder a estados de relajación. Pero básicamente lo que va a estar haciendo es generando mayor activación del sistema parasimpático. También en este entrenamiento va a ver cómo sus pensamientos y emociones, si son más bien negativos, pesimistas, pueden generar activación del sistema simpático, y si son más bien optimistas o lindos pensamientos y buenas emociones, van a generar mejor activación del sistema parasimpático. Entonces, de algún modo, el paciente aprende a ser quien puede gestionar su estado emocional y su estado fisiológico, lo cual es muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa en el cerebro cuando una persona está en hipnosis? Las partes del cerebro relacionadas con la atención y el control de los impulsos se encontraban más activas en personas hipnotizadas. En primer lugar, vieron una disminución de la actividad en una zona llamada corteza cingulada anterior dorsal, que forma parte de la red prominencia del cerebro y se emplea cuando hay que decidir si una cosa es más importante que otra. El hipnosis estás tan absorto que no estás preocupado por nada más, aclara Spiegel. En segundo lugar, se registró un aumento de las conexiones entre las otras dos áreas del cerebro, la corteza prefrontal dorsolateral y la ínsula. Se trata de una conexión que ayuda al cerebro a procesar y controlar lo que está pasando en el cuerpo. Por último, el equipo de Spiegel también observó la reducción de conexiones entre la corteza prefrontal dorsolateral y la red neuronal por defecto. Esta disminución de la conectividad funcional probablemente representa una desconexión entre las acciones de alguien y la conciencia de sus propias acciones, aclara Spiegel. Durante la hipnosis, este tipo de disociación entre la acción y la reflexión permite a la persona realizar actividades sugeridas por el hipnoterapeuta o por él mismo, ya sea en el caso de la autohipnosis, sin dedicar recursos mentales a ser consciente de la actividad.
Hay un libro muy interesante que es el Handbook of Medical and Psychological Hypnosis, bueno, fundamentos, aplicaciones y temas profesionales, que cuenta el libro que los fenómenos hipnóticos parecen comprometer áreas frontales del cerebro humano. En particular, la hipnosis involucra regiones implicadas en los procesos de alerta mental, control ejecutivo, regulación de arriba hacia abajo y monitoreo. La hipnosis induce cambios globales en los patrones de conectividad neuronal. En otras palabras, la hipnosis surge de una dinámica cerebral compleja, también dicen. Y también nos cuentan que la investigación destaca la capacidad de la sugerencia poshipnótica para involucrar selectivamente regiones cerebrales relevantes. Este aspecto subraya la precisión de la sugestión para apuntar e influir en procesos perceptivos, cognitivos o motores específicos. Acá tenemos varias imágenes que están básicamente para explicar cómo es esto, ¿no? De la sugestión, cómo es que altera la actividad neuronal, ¿no? Entonces cuenta que, por ejemplo, una sugerencia o una sugestión perceptiva va a alterar redes cerebrales sensoriales y perceptivas. Las sugestiones cognitivas van a alterar redes cerebrales relacionadas con los procesos cognitivos y las sugestiones ideomotoras alteran las redes cerebrales implicadas en la planificación, producción y seguimiento de la acción. Pasamos también al neurofeedback o biofeedback neuronal, tan conocido por todos ustedes, pero si hoy tenemos a alguien nuevo que quiere saber un poco más de qué se trata, le cuento que es una forma de biofeedback, en este caso puntual, nos permite modular la actividad del cerebro gracias al entrenamiento que realizamos. Para este entrenamiento se utiliza un equipo que mide las frecuencias cerebrales y un elemento externo que da cuenta de la actividad cerebral, o sea, un elemento externo que da un feedback. ¿Cómo funciona? Bien, lo más importante, hay un cerebro. Si hay un cerebro, hay neuroplasticidad. ¿Qué significa eso? Que el cerebro tiene la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales, pero también el cerebro genera nuevas neuronas permanentemente. La neuroplasticidad está vigente durante toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? En el neurofeedback, a partir de la motivación, esta motivación que tiene la persona por estar, por mejorar, por estar de repente conectado a un estímulo que le gusta, por la repetición que se va dando de, eh, de este entrenamiento, de este refuerzo positivo y de este refuerzo negativo, que es lo que le va a entregar el feedback a la persona, se va a ir generando la activación adecuada o que determinada área del cerebro, digamos, trabaje con menor intensidad, o que dos áreas trabajen mejor o con la coherencia adecuada entre ambas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante en esto es que el cerebro se va a ir modificando favorablemente con el entrenamiento que va a estar realizando. En un primer momento se realiza un escaneo cerebral. Con ese escaneo cerebral vamos a tener un montón de información de lo que está sucediendo en el cerebro y vamos a comenzar el entrenamiento cerebral. El entrenamiento puede ser para habilitar alguna función que esté demorada, o, digamos que el desarrollo venga demorado, entonces se habilita la función, se trabaja para que esa función pueda empezar de manera adecuada a funcionar en ese cerebro para que esa persona esté mejor. También se puede trabajar en rehabilitación, donde tal vez la persona, por cuestiones de edad, hay un área del cerebro o alguna función que viene, llamémosle en déficit, y que esa función o esa área pueda ser rehabilitada. También en el caso de alguna persona que haya tenido algún problema, algún golpe severo o algún tipo de intervención quirúrgica, generar que alguna de las funciones vuelva a, a tener una buena actividad, ¿no? Entonces se puede rehabilitar un área del cerebro. También el trabajo sobre síntomas, como muchos de ustedes conocen por lo que están trabajando en lo cotidiano,
Y también, digamos, puede hablarse de optimización cerebral en el caso de deportistas, empresarios, estudiantes, pero de algún modo nuestro sistema, tanto quien viene por una cuestión de habilitación, rehabilitación o trabajo sobre el síntoma, va a estar viviendo algo que es una optimización de todo su cerebro, lo cual es muy importante. Ahora bien, el otro tema que quiero contarles hoy es acerca de la realidad virtual. Mi caso puntual, tengo dos equipos, uno con el cual puedo trabajar online con la persona a la distancia y el otro para trabajar de manera presencial. Un tema interesante es qué es lo que pasa cuando uno imagina y qué es lo que pasa cuando uno vivencia algo. Esto a modo introductorio a lo que tiene que ver con el mundo de la realidad virtual. ¿M? Se descubrió que durante la imaginación se producía un aumento de flujo de información, desde el lóbulo parietal del cerebro hacia el lóbulo occipital. El lóbulo parietal es la zona cerebral encargada específicamente de recibir las sensaciones del tacto, calor, frío, presión, dolor y de coordinar el equilibrio. Y el lóbulo occipital, por su parte, se ocupa de procesar las imágenes. Entonces, mientras imaginamos, la información fluiría desde una región de orden superior, que combina las aportaciones de los sentidos, a una región de orden menor. Entonces ahí tenemos lo que pasa con la imaginación. Como contraparte, la recreación o la vivencia, la recreación de la información visual captada por los ojos, tendería a fluir desde el lóbulo occipital, que conforma en gran parte la corteza visual, hacia arriba, hacia el lóbulo parietal. Entonces, una persona que vivencia algo y después lo recrea, este es el circuito que activa. Parece que el funcionamiento de nuestro cerebro y el de los animales es direccional, que las señales neuronales se mueven en una dirección particular y luego se detienen y comienzan en otro lugar. ¿Sí? Van Bien dice que él cree que esto es un tema realmente nuevo, que no había sido explorado. Y realmente es algo interesante poder ver qué es lo que pasa con la imaginación, cómo el sistema eh, funciona de determinada manera, a diferencia de la vivencia cuando uno la recrea. Con respecto a la realidad virtual, lo que vamos a ver es que las áreas de nuestro cerebro se activan ante ante una experiencia de realidad virtual, son las mismas que cuando estamos desenvolviéndonos en la vida habitual. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Vamos a ver en qué se diferencia, ¿no? La gran diferencia radica en el grado de activación. ¿Qué pasa? En la realidad virtual, la intensidad de la activación es un 40% inferior a la de experiencias no virtuales con tecnología actual. ¿M? Lo que significa que si bien las regiones de nuestro cerebro que se activan en ambos tipos de experiencias son las mismas, la actividad cortical, o sea, el flujo sanguíneo y la transmisión de impulsos eléctricos, se encuentra más suprimida en entornos de realidad virtual. Acá les quiero mostrar unas imágenes para que puedan ver qué es lo que sucede a la izquierda y a la derecha. Van a poder ver a la izquierda con más activación y a la derecha con menos activación. ¿Sí? No voy a entrar a hablar acerca de este artículo, pero sí quería que vieran imágenes donde está la persona con X vivencia y también la persona trabajando con realidad virtual. Con respecto a la eficacia de la realidad virtual, es interesante porque la realidad virtual comparte con el cerebro el mismo mecanismo básico, que son simulaciones incorporadas. Según la neurociencia, para regular y controlar el cuerpo en el mundo de manera efectiva, el cerebro crea una simulación incorporada del cuerpo en el mundo que se usa para representar y predecir acciones, conceptos y emociones. Específicamente se usa para predecir eventos sensoriales próximos tanto dentro como fuera del cuerpo y también la mejor acción para lidiar con los eventos sensoriales inminentes. Hay dos características principales de esa simulación. Primero, simula experiencias sensoriales motoras, incluyendo información visceral, autónoma
interoceptiva, motora o propioceptiva y sensorial, por ejemplo, visual o auditiva. Y en segundo lugar, las simulaciones incorporadas reactivan las redes neuronales multimodales que han producido el efecto simulado o esperado antes. Entonces, eh, es muy interesante porque pueden ir viendo qué es lo que está pasando cuando una persona se pone ese casquito de realidad virtual. Vamos a pasar a la siguiente, que ya es contarles acerca de cómo fue el trabajo con este paciente. Una mujer de 26 años, estudiante con bajo rendimiento académico, dado que tiene unas fobias que le dificultan el ir a la universidad, el estar en el grupo. Su fobia es una fobia tipo fobia social, que además se le complica estar en lugares cerrados, o sea, algo de agorafobia. ¿M? Tiene un trastorno de ansiedad bastante importante porque además es una persona que quiere enfrentar su fobia, la enfrenta con medicación, pero de repente en ese tipo de situaciones siente como que la garganta se le cierra y que percibe como ganas de vomitar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ante todo esto le propongo la modalidad de trabajo que les presenté y empezamos trabajando con biofeedback para que pueda ver cómo es su pensamiento, qué es lo que pasa si él piensa de manera pesimista previo a un examen o antes de ir a la facultad o antes de subirse a un auto o ir a tomar algo con los amigos, porque la ansiedad es muy alta y simplemente él la despierta antes de efectuar cualquier tipo de tarea o cualquier tipo de salida. Entonces él dice, uy, hoy salgo con mis amigos, bueno, me voy a tomar la pastilla y tengo miedo que me pase tal cosa. Entonces calma un poco la sensación, pero igual el miedo lo tiene y es tan intenso que mientras está en el lugar siente que le viene el malestar hacia la zona del cuello, como que puede llegar a tener esa sensación de vómito y se toma otra pastilla para ver si puede calmar. Entonces, trabajando con la respiración, vamos ayudando un poco para que él pueda empezar a calmar su pensamiento. Pero también trabajando con hipnosis, hemos realizado regresiones a situaciones traumáticas asociadas a la fobia, regresiones a la niñez, y también el poder verse en el futuro en situaciones que le causan malestar. Algo parecido por momentos trabajándolo con realidad virtual, donde se ven situaciones sociales, ¿no? Una reunión, una salida a un bar, subirse a un subte, a un colectivo, a un bus. ¿Sí? Y también la parte importante es el neurofeedback, donde por supuesto trabajar para que ese cerebro calme las huellas de ansiedad, trabajar para que ese cerebro de algún modo pueda optimizarse, para que pueda descansar mejor, para que pueda estar menos inquieto o más tranquilo, menos impulsivo, y de algún modo ir logrando ¿eh? Cambios que no veía hace tiempo, porque esta persona venía de aproximadamente 4 años de medicación psiquiátrica sin ningún tipo de tratamiento psicológico. Y dentro de los resultados tenemos acá algo interesante. De repente estar preocupado o ansioso a menudo, como primer, a ver si lo ponemos por acá, se percibe como incapaz de enfrentar, me tengo que acercar un poco, enfrentar lo que le pasa, problemas tragando nudo en la garganta, se juzga negativamente, pensamientos críticos hacia sí mismo y ansiedad constante. Fíjense qué bueno todo lo que se pudo lograr haciendo un trabajo. Muchos libros hablan de la importancia del neurofeedback más la hipnosis. Yo siempre que enseño le digo a las personas que me escuchan o cuando doy algunos de estos temas así de manera online, que es muy importante la interdisciplina para que la persona tenga todas las ayudas posibles para que el cerebro pueda evolucionar más rápidamente y hasta los cambios sean más duraderos, ¿sí? Lo cual es muy importante. Bueno,
Quería entonces, por último, decirles muchas gracias por estar. Muchas gracias a María del Pilar por pensar en esta posibilidad, que es muy, muy linda y muy interesante para compartir conocimientos entre todos nuevamente. Y por supuesto, muchas gracias a Peter. Feliz cumpleaños a Peter. Sé que estamos en tiempos de su cumpleaños y este tipo de eventos se hacen siempre en estas fechas. Y agradecerle también por su gran generosidad, por el sistema que creó y por cómo siempre comparte los conocimientos y busca seguir mejorando en los equipos, en los sistemas, en todo. Lo que hace es facilitarnos de algún modo a nosotros un buen conocimiento que en el fondo le sirve a cada persona que después nos visita. Así que bueno, muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Hasta pronto.